Mi intervención de esta tarde quería comenzar hablando de niños, de niñas y de adolescentes que se mueven. Entonces, yo voy a ir contando una historia donde los protagonistas son niños y niñas y adolescentes que por un motivo o por otro se han movido. Pero necesito que yo voy a dar el nombre, voy a contar una historia, una pequeña reflexión sobre ese niño, el motivo por el que ese niño se ha movido y la vinculación con el niño siguiente. Vosotros tenéis que poner el nombre de cada uno de los niños y niñas que voy a ir nombrando y escribir la vinculación entre un niño y otro niño. Lo que vincula, por ejemplo, si es su primo, o si es su hermano, o si es su amigo. De tal manera que vamos a ir trazando un diagrama, poniendo el nombre del niño o de la niña, escribiendo la vinculación que tiene con el siguiente niño y así vamos a ir enlazándolos todos. A ver si de paso también nos despertamos un poco. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar hablando de Salma. Salma es una chica que nació en un duar cerca de Tleta Rizana, que está en Larache, y que estudió hasta los 11 años en una escuela de su pueblo. C'est clair la dynamique? Je ne sais pas si queréis ¿Tenéis alguna duda? ¿Il y a quelle question? ¿No? ¿C'est clair? Ha nacido en un pueblo que se llama Tleta Rizana, en Larache. Salma ha nacido en un duar de Larache. Hasta los 11 años estudió en la escuela de su pueblo y con 13 años se fue a Tánger para trabajar en una casa realizando todas las tareas domésticas. Para el Ministerio de Desarrollo Social de Marruecos, a esta niña se la denomina, se le pone la etiqueta de Petit Bon, que es el nombre que reciben las niñas que trabajan en el servicio doméstico para el Plan Nacional de Protección de la Infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Aproximadamente hay unos 400.000 menores en Marruecos que trabajan en condiciones precarias. Salma tiene una prima que se llama Amal, que cruzó la frontera de Algeciras escondida entre las piernas de su tía, debajo de las piernas dentro de un coche, y se fue a vivir a San Sebastián. Allí estaba estudiando secundaria, primero de secundaria, y también trabajaba en la casa de su tía cuidando a sus primos y haciendo la comida. Para la trabajadora social del barrio de San Sebastián, donde vive Amal, esta niña era la sobrina, la hija de su tía. La trabajadora social no podía advertir que fuera su sobrina y no su hija. Y pensaba que era una niña reagrupada. La etiqueta que la trabajadora social utilizaba, puesto que era una niña que había venido de Marruecos y los recursos que esa trabajadora social movilizaba eran los recursos que ella disponía para los menores reagrupados. En España, según UNICEF, hay 800.000 menores extranjeros que residen 800.000 menores que residen en España siendo extranjeros. El 35% son comunitarios y el resto son extracomunitarios. Y 92.000 son de Marruecos, procedentes de Marruecos. Pero Salma, además de Amal, tiene otra prima, tiene un primo que se llama Rashid. Además de Amal, tiene un primo que se llama Rashid. Rashid nació en España,
Su padre llegó hace 21 años a Lérida cuando no era necesario un visado de reagrupación, vino simplemente con el pasaporte, porque hasta 1991 era posible cruzar la frontera sin visado, sí. Rashid está actualmente estudiando sexto de primaria y para la orientadora de su instituto es un menor denominado de segunda generación. Salma, como hemos dicho, trabaja en una casa de empleada del hogar. Kamal es el hijo adolescente de la familia donde Salma trabaja. Ella trabaja en una familia y hay un chico de 17 años que se llama Kamal que vive en esa casa. Estudió en el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa, que es un instituto del sistema de enseñanza español en Tánger. Aproximadamente 90.000 menores estudian en todo Marruecos en centros españoles, en el sistema educativo español. Kamal aprobó la selectividad con un 7,4 y cruzó para irse a Granada a estudiar, siendo todavía menor de edad, con 17 años, y para sus profesores era un estudiante más que llegaba nuevo a la facultad. En esta misma calle de Tánger, donde trabaja Salma, cada mañana cuando Salma va a comprar el pan, se encuentra con un chico de Benimelal que se llama Badar. Badar está durmiendo en la calle y viviendo en la calle en Tánger con un primo que se llama Yusef. Badar, dentro de unas semanas, cruzará el estrecho debajo de un camión, llegará a Algeciras y en una gasolinera la policía lo verá cómo se baja del camión y pensará que es un menor, pensará que es un menor no acompañado y aunque quizás dude, dudará la policía sobre la edad de este menor y querrá hacerle una prueba oseométrica, querrá hacer una radiografía de la muñeca para comprobar si es un menor no acompañado o una persona, un inmigrante irregular. No sabe qué etiqueta van a usar. Según lo que diga la radiografía, determinará la radiografía si la etiqueta usada es la de menor no acompañado o la de inmigrante irregular. Sin embargo, su primo Yusef, que también estaba con él en la calle, también cruzará el estrecho, pero no le detectará ninguna policía, sino que directamente se irá a Murcia a trabajar en el campo. Y para el empresario será una persona más sin documentos a la que trabaja para él y que las condiciones en las que trabaja pues sin duda son más precarias. Habib también es un menor que cruzaba en el mismo barco en el que cruzaba Yusef, que era primo de Badar, que Salma lo conocía porque vivía en su misma calle, pues Habib cruzó en el mismo barco que cruzaba Yusef. Yusef cruzó debajo, en la bodega del barco. Habib cruzaba en la parte de pasajeros. Él tenía 6 años. Su madre no podía ocuparse de él, ni su padre, y fue un menor abandonado en la crèche de Tánger. Y una familia de Barcelona hizo una kafala
que una vez en España convertirán en adopción, aunque sea contraria a lo que en principio dice la regulación de la kafala. Y el niño y Habib llegará a Barcelona con esta familia. En Marruecos aproximadamente 18.000 menores son acompañados al año, son abandonados al año. Por último, Linda, al día siguiente de que el barco en el que viajaba Habib llegara a Algeciras, Linda llegó a Motril, que es un pueblo en la costa de Granada. Linda llegó en una patera a las costas de Motril, tenía 16 años, pero nadie, ni la policía ni el SIBE detectó la patera, ni la policía detectó a esta chica. Pasó en una red de trata, cruzando desde Nigeria, y llevaba 7 meses esperando en Tánger y mendigaba en la calle donde vivía Salma. No sé si podéis enseñarme el dibujo que os ha salido de vincular los nombres de los menores. ¿Sale algo parecido a un círculo? Hablamos, por lo tanto, todos estos niños y niñas, de una manera o de otra, se mueven, circulan o se mueven en el marco de un proceso migratorio o de un proceso laboral o de un proceso de adopción o de kafala, entre comillas, o en un proceso de estudiar en un colegio extranjero en un país en Marruecos. Podríamos hablar si eso es o no una forma de movilidad o de circulación, o en un proceso de, pues de estudios, ¿no? Con esta reflexión quiero comenzar mi intervención esta tarde. Cuando hablamos de menores migrantes, es obvio lo que voy a decir, pero creo que no es gratuito pararnos a reflexionar sobre a qué realidad nos estamos refiriendo y de qué estamos hablando. Todos estos menores son menores que se mueven. Unos se mueven de una forma más fácil, con más facilidades, otros encuentran más dificultad. He dicho que en Marruecos había 400.000 menores trabajando de forma precaria, si entendemos la movilidad laboral como una forma de circulación de la infancia, que 800.000 menores residen en España, y la cifra es mucho más alta en Europa, que han nacido en el extranjero y han sido reagrupados por sus familias, que aproximadamente 18.000 menores son abandonados al año en Marruecos. Y si hablamos del número de menores no acompañados, que es la etiqueta jurídica que recibe determinado grupo muy heterogéneo de infancia y adolescencia y juventud migrante, la cifra es, en concreto en el Estado español, de 2.500. En relación a otras formas de movilidad, cuantitativamente estamos hablando de un fenómeno muy reducido frente, por ejemplo, a los 800.000 niños que, siendo extranjeros, llegan de un país comunitario, extracomunitario, a ser escolarizados en el sistema educativo, en concreto, del Estado español. Mi pregunta, para seguir despertándonos, es: ¿por qué pensáis, puesto que esta escuela trata sobre infancia migrante, por qué, cuando hablamos de infancia migrante, específicamente de estos menores no acompañados, menores que viajan solos, nos interesa tanto? Si son tan pocos, si es algo prácticamente, debería ser algo prácticamente que pase desapercibido, si hablamos en términos cuantitativos.
Je crois parce que ce n'est pas spécifiquement le volet quantitatif qui est intéressant, dans la mesure où il s'agit de mineurs, il s'agit d'enfants protégés par un arsenal juridique international, par les engagements des États. Et en plus, il s'agit de l'avenir des nations, je crois. Bueno, creo que es una tutela que merecen porque a veces corren el riesgo los menores no acompañados de ser considerados como adultos y como en muchos de nuestros países a veces los migrantes adultos son considerados clandestinos, incurren en unas normativas proporcionadas, diría yo, y legítimas, porque los menores deberían de estar bajo otras tutelas internacionales de las convenciones internacionales por la tutela de los derechos de los menores y por eso necesitas más protección de los menores que ya están bajo una tutela familiar o de adopción o de otro tipo. O sea, no tienen, como son menores, no tienen tampoco capacidad de agir. Ahora en español no me recuerdo cómo se llama, la capacità di agire. De reaccionar. Di reaccionare. Dirò una cosa banale, ma credo che non ci si possa riferire soltanto ai numeri nel definire l'importanza, l'attenzione da dare a un argomento del genere, anche perché per quella che è la mia piccola esperienza i numeri non ci danno la realtà, cioè la realtà del fenomeno in realtà. Cioè parliamo di quelli che, cioè dei minori che passano per canali ufficiali. Credo che porre tanta attenzione, riunirsi a parlare di questo argomento sia per dire che in realtà c'è tutto un mondo sommerso che coinvolge questi minori e che non viene fuori, quindi in realtà i numeri forse sono più grandi di quelli che poi noi analizziamo. Sì. No, la mia sarà una domanda, ecco, un po' ma una domanda provocatoria. Siamo sicuri che sono minori? La loro vita non è una vita da minori, solo il ragazzino che deve essere affidato. Alors pour moi, je pense que le fait de dire mineur, ça veut dire un enfant. Un enfant, ça veut dire, là on peut parler de la fragilité, soit psychologique, soit biologique. Et aussi si on dit mineur non accompagné, ça veut dire non protégé. C'est-à-dire il a plus de risques d'être exploité, d'être manipulé, il a plus de risques. Si on compare par exemple un enfant en situation de rue au Maroc et un migrant mineur non accompagné, alors si on compare les risques et les dangers, alors on va trouver qu'il y a une grande différence. Pero a todas las reflexiones que habéis hecho, son menores, como la primera, son menores y tienen que ser protegidos, pero todos los casos, todas las situaciones de las que yo he hablado, tanto los menores que migran como los que están en otras situaciones de precariedad, todos son menores de edad, pero hay desde mi punto de vista, un excesivo interés para estos menores que migran solos, por encima, por ejemplo, el interés hacia los menores que migran con la familia. U otras intervenciones que habéis realizado, que son menores que necesitan una especie de tutela, todos. Es decir, si hablamos de la construcción del menor de edad que necesita una forma de protección por encontrarse en una situación de desprotección o de vulneración de derechos, todos los casos de los que yo he hablado, todos son menores que tendrían derecho a esa titularidad, a esa protección, a ese plus jurídico. Mi reflexión va encaminada al hecho de que, aunque todos estos menores de los que yo he hablado son menores que se mueven, hay unos que se mueven de forma más incómoda. Hay unos que vienen, los que migran de forma independiente, o los llamados menores no acompañados, tienen una movilidad que cuestiona el control y cuestiona el orden migratorio, en este caso en el Mediterráneo, pero podríamos hablar de la frontera entre México y Estados Unidos,
y el patrón se repite. Hay una condición, lo que yo llamo una condición de intruso, puesto que el mandato, el hecho de ser menor de edad y ser titular de una serie de derechos, coincide a la vez en la misma persona, en el mismo tiempo, con ser migrante irregular y con todo lo que las formas de gobierno y de control sobre esa persona que cruza la frontera son absolutamente contradictorias a esa titularidad de protección que tiene la misma persona. Es decir, el menor es a la vez el que tiene que ser protegido y el que tiene que ser expulsado. El menor que cruza, que se mueve de esta forma incómoda. Luego hay un cuestionamiento abierto y directo de la lógica del control migratorio y de la frontera. La mirada muchas veces está dirigida, está construido el sujeto sobre el que hay que intervenir. Por eso yo he comenzado intentando poner un poco en crisis las distintas etiquetas con las que desde la intervención social en muchas ocasiones intentamos delimitar la forma de intervención. Tres cuestiones claves en esta construcción del nuevo sujeto migrante, perdón, del menor migrante. Una es la cuestión de la minoridad. Molesta el hecho de que la persona que cruza la frontera sea un menor de edad. Y hay una serie de mecanismos que se ponen en marcha para deconstruir esta condición, para deconstruir la edad, de tal forma que en concreto en el Estado español, todo menor, que creo que también pasa en Italia, que accede al territorio europeo, al territorio español, pasa un proceso de determinación de la edad a través de una forma de control del propio cuerpo, y se realiza una radiografía de la muñeca para determinar el nivel de fusión de los huesos de la muñeca. El menor de edad que atraviesa la frontera es atrapado por una serie de mecanismos institucionales del Estado, y no siempre del Estado, también de las asociaciones o de las asociaciones que son subcontratadas por el Estado, que ponen en marcha un proceso de determinación de la edad, orientado y dirigido no a saber la edad, que sería lo obvio, sino como una forma de filtrar y de controlar el acceso al sistema de protección y a los recursos. Por lo tanto, la edad, el concepto menor de edad, deja de ser un concepto jurídico orientado a la protección y pasa a ser un concepto atrapado por la lógica del control migratorio. Se utiliza no siendo el concepto menor de edad un concepto que debería servir para poner en marcha una batería de derechos, una serie de recursos que protejan al menor de edad. Todos aquellos países que han ratificado la Convención de Derechos del Niño, se convierte justo en todo lo contrario. Se convierte en la manera de controlar el acceso al territorio. Se convierte en la manera de construir un sujeto peligroso, el menor sospechoso. Un segundo elemento interesante en este proceso de construcción del sujeto menor migrante son las formas de gobierno sobre la movilidad de la infancia, y tampoco voy a extenderme mucho más porque creo que ya está suficientemente claro en la dinámica con la que hemos empezado. Hay formas amables, entre comillas, de cruzar la frontera, y hay formas incómodas, construidas como clandestinas, de cruzar la frontera. Y por último, en la construcción del sujeto menor migrante, es interesante ahondar y profundizar sobre la capacidad de interpelación o la capacidad de agencia de esos adolescentes que con su movilidad están poniendo en crisis, por ejemplo, el sistema de protección,
están poniendo en crisis la lógica de control de las fronteras y están poniendo en crisis también la forma en la que los sistemas de protección a los que los menores llegan han construido la infancia. La infancia que tiene que ser protegida es fruto de un proceso de gobierno que está muy vinculado al territorio y a lo que cada país, según cada normativa, entiende de lo que es la infancia que tiene que ser protegida. Hasta ahora era infancia autóctona. En el momento que menores extranjeros con determinados recorridos y sobre todo con su movilidad acceden en determinados países de Europa a los sistemas de protección, están cuestionando la idea de menor y el tipo ideal de menor a proteger que en los sistemas de protección de cada comunidad autónoma en el Estado español, pero de cada país, se había establecido según normalmente la ley. Cuando hablamos de la infancia migrante, a mí me parece interesante hablar de 3 raptos. Uno es el rapto territorial, y ocurre que la lectura que hacemos sobre como persona, y hablo desde la perspectiva del que interviene socialmente, la lógica territorial es la que ha dado visibilidad a la infancia migrante. Es decir, si esos menores no hubieran pasado por el sistema de protección, no existirían. Nosotros no estaríamos aquí. No existirían todos los recursos que existen. No habría en Marruecos 7 centros construidos para repatriar menores pagados por la cooperación española. La visibilidad, de alguna manera, ha sido concedida, la ha concedido el paso por un sistema de protección. Por un sistema de protección que está fuertemente territorializado. En cada país de Europa interesa lo que ocurre en la región o en la ciudad, pero la perspectiva de trabajo muchas veces es una perspectiva estática. Cuando hablamos del rapto territorial, hablamos que la comprensión que vosotros como actores, que nosotros, porque yo también trabajo en Marruecos en una asociación, tenemos de la movilidad de la infancia migrante es normalmente muy vinculada al territorio, muy vinculada al propio sistema de protección o a al propio recurso en el que trabajamos, que nos dirige la mirada en interpretar las trayectorias de estos menores. El rapto jurídico, el concepto menor extranjero no acompañado es un concepto novísimo del Consejo de Europa del año 97, incorporado tardíamente en la mayor parte de las legislaciones de extranjería de cada país y en las directivas en el derecho comunitario de la Unión Europea. El concepto menor no acompañado me remite directamente a mi reflexión sobre el territorio. Si pensamos en el mapa que yo he dibujado de trayectorias de menores que atraviesan distintos países, hablar de menores no acompañados significa nombrar una parte del proceso migratorio, nombrar una parte de la historia, nombrar la parte que acontece en un territorio donde el derecho denomina al menor no acompañado. Jurídicamente, desde mi punto de vista, es muy interesante la batería de derechos que, en concreto en la legislación del Estado español, acompaña la etiqueta jurídica de menor no acompañado. El problema es que el concepto jurídico ha desbordado y está utilizándose de forma intensiva y está descafeinando el potencial jurídico que desde mi punto de vista encierra el concepto menor no acompañado. Es decir, se está sobreutilizando el concepto menor no acompañado porque hay una hipervisibilidad de estos menores que se mueven de forma autónoma, de estos menores que se mueven solos, que ponen en crisis las fronteras, y esa hipervisibilidad también lleva un uso
intensivo de este concepto jurídico. Y por último, muy rápidamente, también existe un rapto cultural, y hablo especialmente del Estado español, donde la cuestión de la gestión de la diversidad cultural en los sistemas de protección muchas veces se hace de forma muy simplista y desde un punto de vista muy aculturalista, y se entiende la cultura como algo mágico. La cultura es que los menores, si son de Marruecos, tienen que comer cuscús, y si son de Senegal, tienen que comer yassapulé y tienen que celebrar el Eid o distintas fiestas. Hay una reducción, no sé si este tema a lo mejor sería interesante que después lo habláramos, en la forma de intervención educativa de cómo se interpreta la cultura y cómo se gestiona la diversidad cultural, entendiendo la cultura y la religión, por extensión, como una forma de control y de represión. He intentado reflexionar sobre esta primera parte, ¿no?, de mi conferencia, de mi intervención, sobre este proceso de construcción del sujeto menor migrante, de cómo cada uno y cada una, según la institución, la entidad o el sitio en el que trabaje, puede la mirada puede estar condicionada por las distintas formas de gobierno de esta infancia migrante. Y ahora me gustaría saltar. Me gustaría pasar a una parte más etnográfica, porque me parece importante describir, y voy a hablar de lo que está pasando no solamente en España, sino bueno, pues también en Marruecos y en una pequeña esquina del Mediterráneo, porque creo que la clave de interpretación de la movilidad de la infancia migrante no se puede hacer en clave territorial. La territorialidad de la interpretación de los procesos de los menores migrantes muchas veces nos da un sesgo demasiado homogéneo. Creo que los perfiles y los procesos son más heterogéneos. Infancia migrante, principalmente marroquí, Europa la había sobredimensionado, se había sobredimensionado también a través de los procesos de cooperación al desarrollo como mecanismo de control para construir centros de repatriación de menores, y había otro tipo de infancia migrante que estaba completamente obviada e invisibilizada por los propios recursos y bueno, también por las distintas asociaciones. Ocurre que en el caso de estas trayectorias, de estas historias de vida que elaboramos en la investigación, la mayor parte de las familias eran familias dejadas atrás. Es decir, cuando se habla de infancia migrante, cuando los antropólogos y los sociólogos y las antropólogas y las sociólogas escribimos sobre infancia migrante, hablamos del menor que es reagrupado, o del menor que es dejado atrás, o del menor que viaja con su familia. Pero estamos asistiendo a nuevas formas de recomposición de esa movilidad. Ahora son las familias las que se quedan atrás. Yo he tenido la suerte de estar hace poco en México, y la realidad en la frontera en concreto de Tijuana, y de la mayor parte de los adolescentes que cruzaban la frontera, era que una parte importante, según los distintos recursos en los que estuvimos, es que la mayor motivación de los menores es reunirse con su familia que está en los Estados Unidos. La mayor parte de la motivación en su proceso migratorio, en su proyecto migratorio, es reagruparse con la familia. En estas historias de vida de estos menores, protagonistas de esta investigación, son las familias las que son dejadas atrás. Son los menores los que comienzan este itinerario. Algunos buscan reencontrarse con amigos y con familiares a través de redes, y están expuestos a toda una serie de vulneración de derechos, tanto en el tránsito, entre comillas, en la acogida, como en los procesos de reagrupación o de expulsión. No siempre hay una motivación vinculada a la familia. No siempre yo quiero emigrar para ayudar a mi familia. Hay intereses y circunstancias que pertenecen a la persona, en este caso a los menores y adolescentes, y es interesante dejar de interpretar al menor en función de la familia. Igual que en un momento dado se empezó a hablar de la feminización de las migraciones, y la mujer,
teniendo en cuenta toda la perspectiva de género, fue interpretada fuera es decir, fue puesto en crisis la forma en la que se veía la familia en los procesos de feminización de las migraciones, pienso que es interesante que esta misma perspectiva la apliquemos a la infancia. Por el hecho de ser menor de edad no significa que no haya una capacidad de autonomía de forma diferenciada a la familia. Creo que en estos menores que migran de forma autónoma se puede reconocer esta capacidad de agencia. Y por último, una idea que ya he subrayado, y es que nos interesa de forma, desde mi punto de vista, exagerada, a mí, empezando por mí, esta cuestión de la infancia migrante por su condición de intrusos. Me centro entonces en esta condición de intrusos, en la fortaleza. Me parece interesante interpretar esta frontera desde 4 puntos de vista, es decir, hablar de esta fortaleza desde un punto de vista jurídico, puesto que hay un régimen europeo de migración perfectamente ensamblado desde el derecho comunitario hasta las distintas legislaciones de extranjería de cada país, que entra en connivencia con el derecho internacional, que crea una fortaleza jurídica. Es decir, la fortaleza no es solamente el muro, no es solamente el muro físico, sino la ley también es una forma de frontera. La ley y distintos mecanismos que ponen en marcha esa frontera, como por ejemplo, que sería la fortaleza, la frontera burocrática. También habría un cuarto punto donde este régimen jurídico de extranjería europeo que se pone en marcha con una serie de mecanismos y de burocracias se concreta en unas tecnologías del control. Por ejemplo, agencias centradas en el control de la frontera, como el Frontex, personal especializado para controlar la frontera, todas las formas de tecnología, muros, detección de personas pues por el dióxido de carbono de la respiración, etcétera, etcétera. Y por último, a esta fortaleza europea le añadiríamos un cuarto punto, que es la frontera conceptual. Es decir, como señala Javier de Lucas, que es un catedrático de filosofía del derecho, el migrante en la aplicación de la ley está pensado como un infrasujeto. Toda la ley de extranjería, en concreto en el Estado español, está dirigida para que el migrante nunca llegue a ser sujeto, siempre se quede en una condición de infrasujeto. ¿Qué ocurre cuando estas 4 fronteras, la jurídica, la burocrática, la tecnológica y la conceptual, entran en juego? Ocurre que los menores, esta infancia migrante de la que hemos hablado antes, quedan fuera del sistema de protección. Se aplica, como también he señalado antes, la cuestión de la determinación de la edad de una forma invasiva, porque se aplica como una forma de construcción de una frontera. Aunque la ley es una ley, y en concreto en el Estado español es una ley bastante protectora, la forma de aplicar la ley es decir, constantemente se está incumpliendo y se está provocando pues que se ralenticen todos los trámites. Por lo tanto, los menores que están, estas historias de vida que trabajamos nos contaban como hay toda una ralentización en la obtención de la autorización de residencia, del permiso de trabajo, no eran escolarizados, no podían ejercer el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, no eran oídos en los procedimientos en los que son parte. En distintos momentos se le han aplicado repatriaciones sin garantías. También es muy complicado el paso a la mayoría de edad. Hay distintos problemas para pedir asilo y aunque esta es la descripción de la situación en España, hay otros países
como Grecia, Francia o Bélgica, donde en Grecia los menores están en distintos centros de internamiento, en Francia en zonas de tránsito en los aeropuertos, como señala Human Rights Watch en un informe que habla específicamente del aeropuerto de Charles de Gaulle. Y en Bélgica uno de los problemas más importantes es la complejidad para pedir asilo y acceder así al sistema de protección. También otra cuestión, además de estos derechos que rápidamente he leído, estos derechos vulnerados que rápidamente he leído, es la cuestión de la fuga, menores que se fugan de distintos centros como España, Francia y Suiza. Pero sí que me gustaría dar algunas cifras en Europa. Es interesante saber que no hay cifras oficiales, porque es compleja la cuantificación. Aproximadamente en el 2008, 1.700 menores no acompañados pidieron asilo en alguno de los países de la Unión Europea. No se contabilizan aquí los menores que no pidieron asilo, sino que simplemente están acogidos en los sistemas de protección. Pero podemos hablar en torno a unos 25.000 menores en toda Europa. Es un colectivo, como he señalado antes, sobredimensionado, criminalizado e hipervisibilizado. Los países de procedencia son principalmente Afganistán, Irak, Somalia, Eritrea y Nigeria. El principal grupo en Europa, según el Frontex, son menores que vienen de Afganistán, siendo Grecia el principal país de entrada y Suiza su principal país de destino. La mayoría son varones, son chicos entre 16 y 17 años. También hay presencia de chicas, aunque es un colectivo invisibilizado. Otros colectivos que también señala el informe del Frontex son chicas menores nigerianas en redes de trata y chicos de Guinea-Conakry. Otros países de procedencia son China, Egipto, Eritrea y Marruecos. Y dos características que comparten, que podrían compartir todos estos menores no acompañados es la movilidad y la vulnerabilidad. He querido dibujar este perfil etnográfico de qué menores estamos hablando. Para terminar, ya voy concluyendo, de otra frontera, de otra fortaleza, de la fortaleza que se mueve, de la fortaleza que se subcontrata, que se deslocaliza, que es la frontera en la que vivimos. Esa fortaleza europea no es una fortaleza estática, es una fortaleza móvil que se está desplazando hacia el sur. Por lo tanto, igual que hemos hablado de una frontera jurídica en Europa, tenemos que hablar de una fortaleza y de una frontera jurídica no solamente en Marruecos, sino en los distintos países del Magreb. En Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia y en Egipto. Hay, por lo tanto, un proceso a partir del año 2003, jurídicamente hablando, por el que empiezan a legislarse distintas leyes de extranjería y que van configurando un cinturón securitario por los que los menores, los itinerarios, las historias de vida, los itinerarios que yo antes he dibujado, atraviesan también este cinturón jurídico. Pero esta externalización de la ley, que todo el mundo piensa que está en el espacio Schengen y que solamente ocurre en las distintas leyes de extranjería de los países europeos a donde llegan los menores migrantes, también acontece en esta frontera. Hay también un proceso, como antes hablábamos, de una fortaleza jurídica y de una fortaleza burocrática. Ese proceso de burocratización de la frontera ocurre aquí en Marruecos y ocurre en distintos países del Magreb. En concreto, en relación a la cuestión de la infancia migrante, ocurre con los procesos de cooperación al desarrollo y con la política europea de vecindad. La cooperación al desarrollo ha sido un instrumento, y hablo de la cooperación al desarrollo española, que ha servido para vehicular la obsesión por el control de la movilidad de la infancia migrante. La manera en la que se ha externalizado el control ha sido a través de procesos vinculados a la cooperación al desarrollo
donde el objetivo era prevenir la migración o frenar o repatriar a los menores. El espacio que vemos parece que es un espacio homogéneo, pero realmente existe una frontera deslocalizada que está condicionando la movilidad de estos niños y adolescentes, que está condicionando pues los derechos que son vulnerados y que está condicionando la visibilidad. Hay una frontera deslocalizada y hay una frontera bueno, pues en Europa formada por el espacio Schengen. Pero lo interesante, desde mi punto de vista, es que la lectura no se tiene que hacer simplemente desde el norte, entre comillas. Lo interesante es aportar una visión transnacional. Lo interesante es tener en cuenta y profundizar en lo que ocurre en distintas partes del territorio a la vez. Los menores marroquíes también, fruto de esta frontera que se deslocaliza, sufren distintos procesos de vulneración de derechos. En concreto, en Marruecos es especialmente complicada la situación en zonas de frontera porque hay abusos de la policía, detenciones, maltrato, la falta de la asistencia letrada. La situación de menores en tránsito, es decir, chicos que vienen de distintas partes de Marruecos y que están en una ciudad para cruzar. También en Marruecos hay una falta de acompañamiento en el proceso migratorio porque hay una tendencia a criminalizar la migración. No hay ningún proyecto encaminado a acompañar la migración. Todos están empeñados en prevenirla. ¿Y por qué no podemos acompañarla? ¿Por qué no se puede apostar por un proceso educativo en este acompañamiento de esta gestación de este proceso migratorio? También los menores marroquíes, migrantes, sufren distintas formas de expulsiones y de repatriaciones sin garantías y principalmente son los países en los que se encuentran son España, Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica y otros. Y la cuantificación, aunque no hay unas cifras oficiales, aproximadamente en la investigación que realizábamos hablamos de entre 5.500 menores marroquíes en los sistemas de protección en Europa. Fuera de los sistemas hay muchos más. Y para terminar, sí que es interesante, etnográficamente, ya para terminar de verdad, hablar de la situación en la que esos menores invisibles por las formas de gobierno de la infancia migrante, que son la infancia subsahariana, que se encuentra de distintos países que vienen de África del Oeste principalmente, que se encuentran en Marruecos y que muchas veces son obviados por los distintos recursos públicos que han armonizado toda la legislación que tiene que ver con la protección de la infancia en Marruecos. A partir del año 93, cuando se ratifica la Convención de Derechos del Niño, en Marruecos comienza un proceso de armonización de las distintas legislaciones. Pero la infancia extranjera queda obviada en Marruecos de este proceso de armonización. Las principales vulneraciones de derechos de estos menores en Marruecos pues son la falta de documentación, maltrato y expulsiones indiscriminadas por parte de la policía, la ausencia de una asistencia letrada frente a procedimientos jurídicos que muchas veces no existen porque son imposibles de recurrir, imposibilidad al acceso de la documentación para tener la residencia, un acceso también discrecional a la educación, a la sanidad y al ocio, una situación especialmente vulnerable en el caso de las niñas y adolescentes que sufren distintos tipos de violencia sexual y sobre todo las que están vinculadas a menores en redes de trata. También en este informe se describió la especial situación de violencia en la que se encuentran los menores en zonas fronterizas, la imposibilidad y la inoperatividad del asilo, toda la dificultad que hay para conseguir el asilo, pero una vez los menores que son titulares de una condición de asilo, el asilo les otorga
muy poca protección, es prácticamente inoperativo en Marruecos.